Bienvenidos a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos cada detalle de las series que amamos y las relaciones que nos obsesionan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sinceramente ha incendiado las redes, ha provocado debates acalorados y bueno, ha hecho que ese de uno suspire intensamente. Lo adivinaron, vamos a diseccionar ese beso que ha dado la vuelta al mundo, ese beso que ha dejado a todos boquiabiertos. Hablamos por supuesto del beso * insertar música dramática * de Kerem Bürsin y Hande Erup'a Rafael. Su copyright lo que es tu n pensando pero si ya no es tu n juntos. Lo su copyright. Pero du copyright déjenme decirles algo, un beso como ese, un beso que generó superíndice 3 tanta expectación superíndice 3n, tanta pasión superíndice 3n, tanta controversia, merece ser analizado hasta la última molu copyright cula. Y no solo vamos a hablar del beso en sí mismo, sino del contexto, de la química que lo hizo posible, del impacto que tuvo en su relación superíndice 3n y por supuesto, de seu superíndice 3 mo afectu superíndice 3 a la audiencia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles, de todo corazón superíndice 3n, que se suscriban a nuestro canal. Encontrar análisis exhaustivos de sus series turcas favoritas, noticias exclusivas sobre sus actores y actrices predilectos, y mucho asu que si son tan fanúticos como nosotros, no se pierdan ni un solo vídeo. Denle al botón superíndice 3n de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3n. Ahora prepárense un cafecito turco, a como superíndice 3 dense en su software s, y a compu con diéresis más menos en este viaje a trabu copyright s del beso que conmocionó superíndice 3 al fandom de Kerem y Hande. Empecemos. Para entender la magnitud de este beso, primero tenemos que retroceder un poco y recordar seu superíndice 3 mo surgiu superíndice 3 la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande. Ambos ya eran figuras importantes en la televisión superíndice 3n turca, pero fue su colaboración superíndice 3n en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, lo que realmente catapultó superíndice 3 su fama a nivel mundial. La química en pantalla era innegable. Interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que a pesar de sus diferencias y obstáculos, terminaban irremediablemente enamorados. Y esa química, esa conexión superíndice 3n tan palpable, no se limitaba al guiu superíndice 3n. Los fans, y no los culpo, empezaron a sospechar que algo ese estaba pasando entre Kerem y Hande. Las miradas, las sonrisas ceu superíndice 3 mplices, los gestos cariu más menos osos fuera de ceu maras, todo apuntaba a que la ficción superíndice 3n estaba trascendiendo la realidad. Y claro, las redes sociales arduan con teorías y especulaciones. Cada foto, cada comentario, era analizado con lupa en busca de alguna pista que confirmara el romance. Durante meses, Kerem y Hande mantuvieron un perfil bajo, negando o evadiendo las preguntas sobre su relación superíndice 3n. Pero la presión superíndice 3n era cada vez mayor. Los fans, los medios, todos querían saber la verdad. Y entonces llegó superíndice 3 el beso. Ese beso, amigos míos, fue mucho ese que una simple escena de la serie. Fue una explosión superíndice 3n de emociones, una confirmación superíndice 3n tu cita, una declaración superíndice 3n de amor, o al menos, asu lo interpretu superíndice 3 la mayorua. Fue un beso que destilaba pasión superíndice 3n, deseo, ternura, todo lo que los fans han estado esperando ver. Pero por copyright este beso generó superíndice 3 tanta conmoción superíndice 3n. Copyright lo hizo tan especial. Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la expectativa. Como ya mencionó copyright, la gente llevaba meses especulando sobre la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande. La anticipación superíndice 3n era enorme. Asu que cuando finalmente se produjo el beso, fue como si todas esas energías contenidas se liberaran de golpe. En segundo lugar, la naturalidad. A diferencia de muchos besos que vemos en la televisión superíndice 3n, que a menudo se sienten forzados o artificiales, este beso se veía autocopyrightico. Se veía como si Kerem y Hande estuvieran realmente entregándose al momento, dejándose llevar por sus sentimientos. Y eso, por supuesto, lo hizo a ese impactante para el público. En tercer lugar, el contexto. El beso se produjo en un momento clave de la serie, cuando Eda y Serkan estaban atravesando una crisis importante.
El beso representaba una reconciliación superíndice 3n, una promesa de futuro, una reafirmación superíndice 3n de su amor. Asu que desde un punto de vista narrativo, también copyright n tenua un significado profundo. Pero mu ese ayu de todos estos factores, creo que lo que realmente hizo que este beso fuera tan especial fue la química entre Kerem y Ande. Esa conexión superíndice 3n intangible, esa energía que emanaba de ellos cuando estaban juntos, era palpable incluso a trabu copyright ese de la pantalla. Y eso, amigos muos, es algo que no se puede fingir. Después copyright ese del beso, la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande se hizo oficial. Dejaron de esconderse y empezaron a mostrarse juntos en público, compartiendo fotos y mensajes cariu más menos osos en sus redes sociales. Los fans estaban eufu superíndice 3 ricos. Era como si un sueño más menos o se hubiera hecho realidad. Pero como suele ocurrir en la vida, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decua que Kerem y Ande estaban teniendo problemas, que ya no se entendían, que la pasión superíndice 3 en ese agua apagado. Y finalmente la noticia que nadie quiere oír se confirmó superíndice 3, Kerem y Ande aguan roto. La decepción superíndice 3n fue inmensa. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados. Ceu superíndice 3 mo era posible que una relación superíndice 3n que parecua tan perfecta, tan idílica, hubiera terminado de forma tan abrupta. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Kerem y Ande siempre han sido muy discretos con su vida privada. Pero lo que sabemos es que a pesar de la separación superíndice 3n, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos y demostrando su talento. Y aquí es donde quiero llegar al punto central de este vídeo, el beso fue una farsa. ¿Fue solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O fue un momento genuino de amor y pasión superíndice 3n que por desgracia, no pudo sostenerse en el tiempo? Yo creo que la respuesta es un poco de todo. No creo que Kerem y Ande hayan fingido sus sentimientos. Creo que en el momento del beso estaban realmente enamorados, o al menos, profundamente atraídos el uno por el otro. Pero también copyright n creo que la presión superíndice 3n medio ultica, las expectativas de los fans, y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden haber jugado un papel importante en el desarrollo y el eventual fracaso de su relación superíndice 3n. Es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propias necesidades. No son personajes de ficción superíndice 3n que viven para complacer a sus fans. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión superíndice 3n, y a tomar decisiones que, aunque nos duelan, son las mejores para ellos. El beso, en definitiva, fue un momento mágico, un instante de pasión superíndice 3n y conexión superíndice 3n que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de todos. Pero también copyright n fue un recordatorio de que la realidad rara vez se ajusta a nuestras fantasías, y de que el amor, por muy ese intenso que sea, no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Ahora, quiero abrir el debate a ustedes. ¿Qué copyright opinan de este beso? ¿Creen que fue genuino? ¿Creen que la presión superíndice 3n medio ultica influyó superíndice 3 en la relación superíndice 3n de Kerem y Ande? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y hablando de opiniones, me gustaría saber qué copyright otras parejas de la televisión superíndice 3n turca les han robado el aliento. ¿Qué copyright besos les han parecido mu ese apasionados, mu ese memorables, mu ese impactantes? Du copyright genme sus sugerencias en los comentarios. Kizu ese en un pro superíndice 3 vídeo podamos analizarlas juntos. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos muos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del beso que conmocionó superíndice 3 al mundo de Kerem y Ande. Hemos hablado de la expectativa, de la naturalidad, del contexto, y de la química que hizo posible este momento tan especial. También copyright n hemos reflexionado sobre las razones de su ruptura y sobre la importancia de respetar las decisiones de los actores, por muy ese que nos duelan. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios sobre el beso de Kerem y Hande, y que me sugieran otras parejas de la televisión superíndice 3N turca que les gustaría que analizu Ramos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gusta Superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ayúdenos a crecer y a llegar a ese amantes del drama turco. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero no se vayan todavía. Porque ahora vamos a profundizar aún más en este culebrón digno de una telenovela de las más retorcidas. Vamos a usar el microscopio del análisis para examinar cada detalle, cada ángulo, cada suspiro de este romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, y fuera de ella. Asterisco asterisco el antes, Kerem y Hande estrellas ascendentes asterisco asterisco. Antes de Şenol Kondires y Salkam, Kerem Bürsin ya era un nombre conocido en Turquía, con una trayectoria que lo había llevado a participar en producciones americanas antes de regresar a su tierra natal. Su carisma, su atractivo físico innegable y su talento actoral lo habían convertido en uno de los galanes más solicitados. Hande Eru Parrafoel, por su parte, era una belleza en ascenso, con una serie de protagónicos a sus espaldas que le habían granjeado una legión de fans. Su rostro angelical, su mirada expresiva y su capacidad para transmitir emociones la habían posicionado como una de las actrices jóvenes más prometedoras. Ambos, cada uno por su lado, ya contaban con un séquito de admiradores que seguían de cerca sus carreras y su vida personal. Sin embargo, ninguno de los dos había alcanzado aún el nivel de fama estratosférica que les esperaba con Şenol Kondires y Salkam. Esta serie, desde el principio, apuntaba alto. La premisa, aunque sencilla, prometía una combinación irresistible de comedia romántica, drama y una buena dosis de tensión sexual. Asterisco asterisco el durante, la química que traspasa la pantalla asterisco asterisco. Desde el primer capítulo, la química entre Kerem y Hande fue evidente. No era solo una cuestión de buena actuación, había algo más, una chispa que saltaba de la pantalla y encendía la imaginación de los espectadores. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que interactuaban, todo sugería que la relación entre Eda y Serkan era mucho más que una simple interpretación. Los fans no tardaron en bautizar a la pareja con el cariñoso apodo de Anker y comenzaron a bombardear las redes sociales con mensajes de apoyo, teorías sobre su romance y montajes de fotos y vídeos que celebraban su amor. Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada minuciosamente en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Asterisco asterisco el beso, el clímax de la especulación asterisco asterisco. Llegamos al momento crucial, el beso. No voy a mentirles, amigos. Fue un beso que se hizo esperar. Los guionistas, conscientes de la expectación, jugaron con la tensión, alargando el momento y torturando a los fans con falsas alarmas y casi besos. Pero cuando finalmente se produjo fue apoteósico. La escena, cuidadosamente coreografiada, se desarrolló en un entorno romántico y significativo para la trama. La música, la iluminación, el vestuario, todo contribuyó a crear una atmósfera de ensueño. Y entonces el beso. Un beso que no fue solo un contacto labial, sino una explosión de emociones contenidas, una liberación de deseos reprimidos, una promesa de un futuro juntos. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags #Anker y #Şenol se convirtieron en trending topics mundiales. Los vídeos del beso fueron reproducidos millones de veces. Y los fans, extasiados, celebraron la confirmación de su amor. Asterisco asterisco después del beso, confirmación y éxtasis asterisco asterisco. Después del beso en la serie, la presión para que Kerem y Hande confirmaran su relación en la vida real se hizo insoportable. Finalmente cedieron. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, se dejaron ver en eventos públicos, se dedicaron mensajes cariñosos. Era oficial, Anker era real. El fandom enloqueció. Los fans se sintieron reivindicados, orgullosos de haber apostado por su amor. La popularidad de Kerem y Hande se disparó aún más, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop turca. Las marcas se peleaban por contratarlos, las revistas los querían en sus portadas, y los paparazzi los seguían a todas partes. Asterisco asterisco el declive, rumores y separación asterisco asterisco. Pero la felicidad, como sabemos, no es eterna.
Con el tiempo empezaron a circular rumores de problemas en la relación. Se decía que las largas jornadas de trabajo, la presión mediática y las diferencias de personalidad estaban pasando factura. Kerem y Hande, cada vez más herméticos, dejaron de compartir fotos juntos y de dedicarse mensajes en las redes sociales. Los fans inquietos comenzaron a temer lo peor. Algunos intentaban mantener la esperanza, argumentando que la pareja simplemente estaba tratando de proteger su intimidad. Otros, más realistas, se preparaban para la inevitable noticia. Y finalmente llegó la confirmación. Kerem y Hande habían roto. La noticia, aunque esperada, causó un profundo dolor en el fandom. Muchos fans se sintieron traicionados, desilusionados, como si hubieran perdido a alguien cercano. *** El análisis profundo, ¿qué salió mal? ***. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué salió mal? ¿Por qué una relación que parecía tan perfecta, tan idílica, terminó de forma tan abrupta? ***. La presión mediática ***. Sin duda, la presión mediática jugó un papel importante. Kerem y Hande vivieron su romance bajo el constante escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento era analizado y comentado por los medios y por los fans. Esta falta de privacidad, esta constante vigilancia, puede haber sido asfixiante para ambos. ***. Las expectativas de los fans ***. Las expectativas